No sé si han tenido la oportunidad de pasar estos días por la isla de Lanzarote, pero es cuando yo digo que más gana, cuando hay buen tiempo. Lanzarote ya es bonita de por sí, pero la verdad es que da gusto caminar, pasear, incluso en coche por la isla. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet, por cierto, que ya nos ven también en la isla de Tenerife. También damos nuestra bienvenida y también saludo a los telespectadores de La Palma. A partir de hoy también en la isla de Fuerteventura. Don Manuel García Dene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes, Jorge. Bueno, también tenemos a Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos. Y también está Tomás López. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues lo dicho, Manolo, ¿cómo mejora Lanzarote cuando el tiempo está bonito, Lanzarote a mí me gusta de cualquier forma, pero evidentemente el hecho de que esté sin viento, por ejemplo, que es una de sus otras características, pues ayuda a percibirla de una manera más amable. Pero yo creo que en cualquier época, ahora además está verde, que no es precisamente una característica de Lanzarote y eso es lo que lo hace especial. Pero a mí me gusta más Lanzarote con su policromía habitual, con el rojo, negro, blanco, marrón, que es con el color del jable, que es lo que es en nuestra isla, una isla de secano, una isla donde los hombres y las mujeres tuvieron que curtirse para sacarla adelante y donde después, casualmente, una vez cada 4 o 5 años, pues tenemos este color. Bueno, lo cierto es que siempre los meses de septiembre, octubre, normalmente son los meses, digamos, donde mejor tiempo hay en la isla de Lanzarote, sobre todo porque afloja el viento, hay cierto calor y con esto del cambio climático se está prolongando hasta prácticamente el mes de noviembre. Pero hoy hay una buena noticia, entre comillas, lo de buena noticia, y es que la Policía Nacional ha detenido en días atrás a uno de los delincuentes que estaba más buscado en la isla de Lanzarote, delincuente de aquí, local, pero que se dedicaba a extorsionar, a robar, a quemar coche, en fin, un personaje que realmente está bien que esté en estos momentos en la cárcel de Taïche, después de que el juez así lo decretara. Es verdad que en Lanzarote, por suerte, no tenemos grandes delincuentes, es decir, tenemos delincuentes de poca monta, hacen mucho escándalo, quien lo sufre lo padece, Usoa, pero realmente no podemos decir que Lanzarote sea una isla realmente insegura, ¿no? Bueno, son fechorías en general, un poco también porque hablamos de 25 antecedentes, pero igualmente vaya currículum para un chico de 29 años, o sea, quiero decirte, no actuaba tampoco solo, al parecer contaba con 2 cómplices mayores que él, pero igualmente, muchas veces nosotros nos hemos quejado de que conociendo la gravedad de los hechos, muchos jueces, bueno, pues deciden poner a esta gente también en la calle, un poco porque pues hablamos de faltas más que claro, de delitos. ¿no? Y porque a veces el propio Código Penal así le obliga al juez, ¿no? Sí, pero que esa impunidad, quiero decir, no ha servido tampoco para incidir en una rehabilitación de estas personas y ha seguido pues en sus 13, en su modus operandi, que es al parecer lo único que sabe hacer. Sí, porque Tomás, una de las cosas que para mí es el mayor fracaso es que normalmente este tipo de personas que son reincidentes, que ya estaban en la cárcel en varias ocasiones, no logramos reinsertarla en la sociedad, ¿no? Sí, no sé, incluso desde más atrás, ¿no? O sea, hay determinados perfiles de jóvenes, ¿no? Porque esta persona es relativamente joven, pero lo ves incluso en edades menores, ¿no? De que convierten esto que acaba de comentar Usoa de las fechorías, ¿no? En su modus vivendi. Y entonces reinsertar eso es muy complicado, me imagino, ¿no? Porque si conviertes, o sea, si tu único oficio y beneficio consiste en hoy sustraigo una furgoneta, mañana me llevo no sé qué de tal sitio, entro por aquí y tal. Claro, primero hay una cuestión de fondo, de valores, o sea, de que, ¿no? O sea, de que esa persona no comparte seguramente o ha normalizado que la delincuencia es una manera de vivir, ¿no?
Entonces, ahí hay un trabajo de fondo muy difícil de hacer. Y luego la reinserción requiere, pues si estamos en un contexto en el que incluso a las personas jóvenes, formadas, preparadas, con ganas, les cuesta trabajar, que será, ¿no?, a alguien que ha convertido, es decir, se me hace muy difícil, ¿no? Y pues yo sé que el objetivo del sistema judicial y posteriormente del sistema penitenciario es la reinserción, pero hablamos de esto a veces colocando pues castillos en el aire, ¿no? Porque es tan complicado que alguien que normaliza esto y que alguien se reinserte, ojalá, pero ahí vemos, ¿no?, que tiene el currículum que ya acumula y esperemos que sirva para algo este ingreso nuevo en prisión. Esperemos porque no es fácil, como bien dice Tomás y usó a Manolo, pero en cualquier caso, no sé si es que hay que cambiar las políticas sociales que tiene en este caso casi todas las cárceles. De hecho, yo sé que en Lanzarote hay gente, hay cursos, en fin, para que la gente salga de ese mundo de la delincuencia, pero también es verdad que una vez que salen no tienen trabajo, nadie lo contrata, entonces es muy complicado, que es lo más fácil, lo que saben hacer, pues su trabajo, que es el robar o delinquir, ¿no? Efectivamente, ya de por sí es un alivio para su entorno que no esté el personaje ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo único que se consigue, un alivio, un respiro provisional hasta que vuelva esa persona. A nadie se reinserta con 2 meses, 3 meses en la cárcel. Se necesita un estudio pormenorizado del personaje, ver si tiene alguna tara mental, ver cuál ha sido la estructura social en la que se ha movido, el déficit de valores que arrastra, el déficit de oportunidades que tiene y trabajar con eso. Pero es que sabemos de antemano que nuestro propio sistema está creando delincuentes potenciales y algunos evidentemente se desarrollan y otros por su debilidad o por su constrición es capaz de evitar llegar a esas condiciones. Pero hay gente en nuestra sociedad que sabemos, es que si yo estuviera en la situación en la que están muchas de esas personas, posiblemente viera como la mejor opción pues robar, claro, y adquirir bienes de la única manera que puedo, que es intentando engañar a alguien o intentando entrar en algún sitio. Yo creo que eso lo sabemos y eso es lo que hay que atacar. La base de donde salen estas personas, no... Porque después es mucho más difícil, y el sistema, está muy bonito eso, de que la cárcel, el objetivo es reintegrar a la persona que ha cometido errores, pero la verdad es que ni se reintegra ni se pretende. La mayor parte no, es verdad que sí, hay, según porcentaje, aquellas personas que a lo mejor un día, en un momento determinado, tienen un desliz o comete sin querer, bueno, sin querer, o queriendo en un momento determinado, incluso cosas mucho peores que estas personas, un asesinato incluso, pero son personas que no son... Una cuestión claro, puntual, o incluso esta gente que piensa que no los van a coger, pero luego conocen claro, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del narcotráfico. Sí. Muchas personas piensan que se van a poder mover con cierta impunidad durante bastante tiempo y les compensa el riesgo que corren, ¿no? Porque lo sabemos, ¿no? Con la ganancia que tiene este tipo de trabajo, de delincuencia, pero... A lo mejor luego terminan en la cárcel y se dan cuenta de que efectivamente no les compensa. Pero cuando se convierte, mire, yo por ejemplo estoy ahora mismo en un proyecto que la consejería tiene en varios institutos de la isla, que es PROMECO, Proyecto de Mejora de la Convivencia. Y cuando entramos allí, o sea, las personas que queremos formar parte y que tenemos un alumnado PROMECO y etcétera, nos dicen, hay diferentes perfiles, ¿no? Pero dice, uno de los objetivos de ustedes es que pagándole unas horas de profesor a determinado alumnado, nos ahorremos como sociedad pues el tener que pagar prisiones u otro tipo de en el futuro. Y soportar esa delincuencia. Y ahí, no, lo que digo es que ahí es cuando uno se da cuenta, por eso yo la primera intervención que tuve fue en parte un poco pesimista, porque ahí es cuando uno se da cuenta lo difícil que es, porque estamos también trabajando todavía con chiquitos, o sea, con gente joven que todavía es muy manejable, maleable, es decir, que todavía se puede hacer mucho con ellos y no son delincuentes. Si estamos hablando en todo caso, chicos difíciles, complicados por lo que sea, ¿no? Pero que ya sí empiezan a dejar de lado el tema de los estudios, y te das cuenta de lo difícil que es potencialmente puede ser un... Claro, que porque detrás de ellos hay un entorno, como acabo de decir también Manuel,
Manolo, o sea, un contexto familiar, un contexto socioeconómico, una serie de dificultades que te puedes empeñar lo que tú quieras, que cambiarlo es muy difícil. O sea, tendría que haber un seguimiento muy exhaustivo para cambiar esas condiciones. O sea, alguien que vive en una familia que nadie se ocupa de ellos, que tiene que buscarse la vida como puede, que muy complicado. Que Cuando ya llegas a los 30, 30 y pico, pues eso, a ver. eso es lo que está ocurriendo también, que en la forma de vida que tenemos, muchos matrimonios o parejas cada vez trabajan más horas, más tiempo para poder simplemente pues sobrevivir, pagar una hipoteca y luego tienen menos tiempo para los chicos, ¿no? Y claro, todo esto para los hijos, ¿no? Y todo esto Pero complica la situación. que tampoco es nuevo, ¿no? O sea, No, esto vamos viene... a acordarnos del Lute, vamos a acordarnos del Diori, vamos a acordarnos de tantos profesionales de la delincuencia que están ya, digamos, en la retirada o jubilados, ¿no? Sí, sí. Pero que han estado delinquiendo 20 años o 3 décadas seguidas y ellos se levantaban por la mañana pensando en que iban a trabajar, en su fechoría del día, porque Sí, tenían ese era su como profesión modus tenían vivendi. la delincuencia. Bueno, por cierto, que ayer llegaron 8 pateras a la isla de Lanzarote, aunque una tuvo que ser desviada, si no me equivoco de los números, porque ya son tantas, una tuvo que ser desviada a Fuerteventura. ¿Y por qué fue desviada? Pues porque ya aquí no daban avío en el CATE, en este centro que estamos viendo, de identificación y retención temprana de los inmigrantes que arriban a la isla de Lanzarote. Pero las dificultades se están complicando cada vez más, el tiempo está más bueno, está mejor, eso provoca que puedan venir con mayor facilidad. Ahora mismo acaba de llegar 3 pateras más y esto va a ser la tónica, me da a mí, en las próximas semanas. Este es el momento en el que esta mañana arribaba al puerto de Órsola una de las 3 pateras que llegaban este martes. Las otras 2 arribaban a aguas próximas a Costa Teguise, pero eran derivadas directamente a Fuerteventura, pues el Centro de Atención Temporal de Extranjeros ya estaba desbordado en la jornada de ayer, cuando llegaban algo más de 250 inmigrantes en 6 pateras distintas. Los partidos de la oposición en el Cabildo han vuelto a alertar de esta situación de alta tensión inmigratoria. Es una absoluta vergüenza, no hay que achacarlo al buen tiempo, hay que achacarlo a la falta de política migratoria de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está mirando para otro lado, para Canarias viene de vacaciones, pero no viene a solventar los principales problemas que tiene la isla de Lanzarote y en definitiva y en general Canarias. En apenas pocos días han llegado más de 200 y pico inmigrantes a las costas de la isla de Lanzarote y no podemos normalizar una situación irregular. Hay que tomar decisiones y hay que dar un golpe en la mesa y tenemos una presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, que no se le ha escuchado absolutamente nada con respecto a la inmigración. Sí, dijo hace algunos meses que se iba a ceder suelo para crear el centro humanitario, pero que no iba a decir qué suelo era porque era secreto. Tan secreto es que no existe suelo y no ha cedido absolutamente nada, solo se quedó en un mero titular. La secretaria insular de Coalición Canaria critica la situación en el CAT y propone un frente común entre diversos partidos para reclamar políticas inmigratorias a la altura de los problemas y necesidades actuales. Que los centros están desbordados no es una cuestión que es extraño, que no suene ajena, sabemos que de hace tiempo están así. Lo que pasa cuando vienen una avalancha de personas a la isla, pues más se complican todo lo que, pues los sitios donde los vas a albergar y todas esas cuestiones que llevan. El CATE, la cuestión de que estuviera puesto en Puerto Naos no es algo aleatorio, es un tema de efectivos de Policía Nacional que hace falta en la isla y en vez del Cabildo de Lanzarote junto con el Gobierno de Canarias reclamar que venga más efectivo, pues decidieron poner el CATE en esa ubicación porque está pegado a la Policía Nacional. Visto que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias junto con el Cabildo de Lanzarote lo que miran es para otro lado, es intentar hacer una propuesta que el resto de partidos políticos hagamos un frente común en cuanto a propuestas, opciones y distintas cuestiones que se pueden hablar sobre el tema de la migración, porque tengo la sensación que con esta cuestión lo que hace es silenciarse y eso no quita que sigan personas arriesgando su vida, en este caso en el agua, y luego también que hay una obligación nuestra que una vez que llegan a nuestro territorio, la gestión es responsabilidad nuestra. Destacar que en la patera llegada a Órsola viajaban 47 personas, de las que 45 eran varones y constaban una mujer y un menor de edad. Bueno, pues es el tema de siempre, Tomás, el que venimos repitiendo, es complicado porque esto es una problemática con muchas aristas, no se puede solucionar muchas veces con decisiones aunque uno tenga muchas ganas de solucionar el problema, no es fácil, ¿no? Porque es evidente que esto es un problema que viene ya por la pobreza que existe, sobre todo en el continente africano, y muchas veces no solo porque sean pobres, porque a lo mejor la mayoría de ellos podrían vivir, sobre todo
los de Marruecos, ¿no? No, en su país podrían vivir, no tendrían, tampoco se estarán muriendo de hambre, ¿no? Pues yo conozco a muchos de ellos de aquí de Marruecí y dicen no tienen por qué estar muriéndose de hambre, simplemente quieren mejorar sus posibilidades, ven que allí ahora hay mucho paro también, en fin, después de la pandemia, y hay mucha gente que quiere venir a buscar más suerte, ¿no? Sí, yo por lo menos del tema migratorio es que poco comentario más se puede hacer porque tú lo acabas de exponer, es un tema muy complicado. Pretender decir o sea, que llegan inmigrantes porque está Pedro Sánchez, pues es un absurdo porque es que o sea, no se trata de eso, se trata de las diferencias entre norte y sur y que somos una vía de entrada. Otra cosa es la gestión de ese problema migratorio una vez que lo tenemos en las puertas, en este caso de la isla, o una vez que llega, ¿no? O sea, ¿es digno o es lo mejor que podemos ofrecer después? Porque esto no es un problema de este año. Es verdad que hay puntos, hay picos, hay momentos en los que llegan más o llegan menos, pero es que Lanzarote lleva prácticamente 20 años recibiendo, o si no más, pero sí, uno debe ser como unos 20 años, si no más, yo recuerdo de los 90 por lo menos, pues, por lo tanto deberíamos tener primero un sistema de acogida efectivo, bien dotado, ¿no? En el que la gente llega y tiene todas sus condiciones lo más dignas posible, y luego inmediatamente un sistema de reparto para que, porque obviamente ellos no llegan a Lanzarote, o por lo menos su objetivo no es hay que bien está Arrecife o voy a ir a Puerto del Carmen, esta es la vía de entrada al continente europeo, y por lo tanto mínimo entre las Islas Canarias o mínimo el Estado español, un reparto de esas personas en tanto en cuanto se les agiliza o no la devolución, y luego también está la política internacional, o sea, porque claro, este es un problema de gente que llega de un país y que llega a otro, ¿no? Y entonces yo ahí sí que me pregunto dónde están esos frutos de los acuerdos, ¿no? Internacionales, o por lo menos de las sesiones que parece que ha hecho este gobierno. Es decir, ya que usted llega a un acuerdo con Marruecos, ya que usted cede en una cosa tan histórica como puede ser la postura del Estado español sobre el Sáhara Occidental, oiga, porque la mayor parte de estas personas que estamos viendo son marroquíes, son de origen magrebí, es decir, también hay un control de fronteras mínimo que podría intentarse tratar, ¿no? De manera bilateral mínimo con el Reino de Marruecos, que es lo que tiene enfrente. Evidentemente, porque también el problema es que ahora el gobierno de España va a destinar en los próximos presupuestos, creo que una partida, no me quiero equivocar, pero creo que leí que era de 30 o 40 millones de euros para mejorar la infraestructura. 50 millones. 50, para mejorar la infraestructura precisamente. Pero aparte de mejorar la infraestructura, que está bien y hay que hacerlo, yo creo que también lo que se le olvidó al gobierno de Pedro Sánchez, y normalmente a casi todos los gobiernos, es que hay que mejorar las infraestructuras que tienen aquí las policías, que tienen, porque es que ahora mismo, con esto de los que llegaron entre ayer y hoy, está desbordada la Policía Nacional, porque tiene que destinar recursos, dar horas extras a personas que tendrían que estar haciendo otras funciones. Que si fuera una cosa puntual de un día o 2 semanas, pues no pasa nada, pero si esto ya se convierte en algo habitual, pues necesitamos esos refuerzos policiales, ¿no? Me he hecho un esquemita, ¿eh? Mira, Sí. La idea principal: más pateras, más riesgo de vulneración de derechos de los que llegan. Eso es básico. Luego podemos hablar de la necesidad, como bien dices, de reforzar no solamente la recepción, porque ahora mismo están llegando a un muelle y muchos de ellos, vamos a recordar esas imágenes horribles, ¿no? De la tormenta, digamos, tropical que nos azotó hace poquito, y estas personas durmiendo en la calle, o sea, a la intemperie. Luego, la detención, porque también muchos de ellos son retenidos o detenidos, y después está el proceso de la acogida. Entonces, todo esto tiene que pasar distintos filtros, y por supuesto que yo sí que opino que no se puede vincular la inmigración a quien gobierne, pero sí la gestión de la misma, ¿no? Y en este caso habría que pedir celeridad en el servicio de detección de la edad de estos menores, que no tenemos ese sistema bien canalizado, y hay una mezcolanza, digamos, también de perfiles que es muy dañina. Luego, la fragilidad de las islas. Vamos a ver, no sé si recordáis que con el asalto a la valla de Melilla y de Ceuta, el Tribunal Constitucional, con la Ley de Seguridad Ciudadana, que es así como se llama, hay una especificación que son las devoluciones en caliente, y apoyó, digamos,
esta cuestión porque entienden que se tiene que dar en algunos momentos un rechazo en las fronteras de los países. Es verdad que estos días atrás he leído un artículo sobre el Frontex, que es un poco el sistema europeo de detección de inmigrantes, ¿no? Sobre todo en zonas fronterizas como puede ser Canarias, que está en el punto de mira porque sus acciones no están siendo del todo valorados en el ámbito jurídico de la manera, digamos, más plausible. Pero de cualquier manera, nosotros teniendo esa fragilidad en cuanto a acogida, en cuanto a contención en número también de inmigrantes, el gobierno, por supuesto, ahora se está planteando imponer la solidaridad por ley, en la no devolución, ¿no? Sino en la dispersión de esos menores inmigrantes, sobre todo, que es el número más llamativo, y de personas vulnerables como embarazadas, mujeres. Hoy llegaban muchísimas mujeres y estas personas sí se pueden acoger, no hay que tutelarlas inmediatamente. Las mujeres en cualquier caso tienen otro mecanismo, en principio no se le deportan ni se le traslada a Gran Canaria y Tenerife, en principio van a una especie de campamento que tienen ahí a la entrada de San Bartolomé o a la salida de Arrecife hacia San Bartolomé, y donde van mujeres y niños, nada más, niños acompañados. Mira, a Gran Canaria es la estadística que yo conozco porque la he leído recientemente en un informe del diputado del Común o del Defensor del Pueblo, los confundo. Pero en Gran Canaria, por ejemplo, el 60% de los inmigrantes que llegan son magrebís. Entonces, aquí sí es verdad que, oye, hay una necesidad por parte del gobierno estatal en plantear a lo mejor pues esas medidas de apoyo en origen. Hay un plan África desde hace muchos años que viene un poquito pues a facilitar a lo mejor el acceso de muchos de estos menores que quieren progresar, como tú bien dices, con planes de estudio. ¿Por qué no? Planes de estudio en Canarias, en las carreras o en la vía de formación profesional. Claro, para eso la Unión Europea tiene política que habilitar, diplomática y de exteriores, no de la Comunidad Autónoma Canaria, sino del gobierno central. Esto es de la Unión Europea, porque si no el problema aquí se queda y parece como esto nos dejan como la cárcel, ¿no? Para los inmigrantes. Manolo, ¿qué reflexión hace? En primer lugar, veo hablando de este problema, que es internacional, a políticos que son incapaces de rehabilitar una plaza de 20 por 20. Y tienen soluciones para estos problemas internacionales, pero son incapaces de rehabilitar una plaza, la Plaza de Las Palmas, que tiene una medida no superior a los 400 metros cuadrados. Manolo, pero solo un inciso, hay que aplaudir al Partido Popular, que han sido ellos y no el PSOE, pese a su banderola de primero las personas, de poner en marcha el albergue social de la capital de la isla. Es importante. El albergue social. Ah, vale. Está muy interesante, pero si me hubiese dejado terminar mi exposición, se lo hubiese agradecido, porque yo también tengo la necesidad de hilvanar el mensaje. En ese caso concreto, yo veo que hay un deterioro importante de la situación en Canarias por la intensificación del tráfico de inmigración, que se ha intensificado a partir del momento en el que se consiguió una solución para el estrecho de Gibraltar. Yo, lejos de entender que Canarias estaba en la solución de su problema, en lo que estaba Canarias era en servir de solución al problema que tenían en el estrecho de Gibraltar. La impresión que me da es que ahora se está canalizando toda la inmigración del continente africano a través de nuestras aguas. Prácticamente. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que efectivamente se selló, y cuando usted tiene dos mangueritas y se tapona una, aumenta la presión por la otra. Y eso está siendo así. Y lo que es más incomprensible es que, sabiendo que va a ser así, que no se haya dotado de más medios a Canarias. Nosotros tenemos que ser testigos, pero no cómplices de esta situación. Tenemos que ser testigos porque evidentemente se va a desarrollar en nuestro territorio, pero no tenemos por qué sacrificar nuestro servicio por una situación que no nos compete. No nos compete. Somos solidarios, pero ser solidario es prestarle apoyo a la gente, no prestarle los servicios que le tiene que prestar otro. Eso es ser gilipollas. Si los demás tienen que prestar el servicio y lo prestamos nosotros, no lo reivindicamos, eso no se llama solidaridad. Bueno, yo creo que este es uno de los temas que, a ver, está afectando directamente a la población. Yo creo que no, directamente creo que no. Pero sí, digo la inmigración directa, lo que sí afecta a la imagen de la, es decir, a la percepción que tiene la gente de Lanzarote, sobre todo, es que luego esas personas, sobre todo menores,
que finalmente no son menores o que son menores pero terminan luego en un limbo legal, crean precisamente, y lo digo porque he hablado con asociaciones de marroquí que no están nada, son precisamente gente, ustedes ven los marroquíes normales me refiero a aquellos que viven, están establecidos, trabajan, no han creado ningún tipo de problema, es decir, la gente que está integrada, y muchos conocemos, camareros, conocemos un montón de gente, pintores, y no tienen ningún tipo de problema. El problema es cuando no se le da solución al problema que está generando el exceso de inmigrantes y sobre todo de jóvenes que luego salen de los sitios donde están ahora los albergues de menores y luego no tienen otra cosa, no tienen ni trabajo, ni tienen papeles, porque no tienen, ahora creo que lo quieren solucionar ese problema. En fin, que es una situación muy complicada. Sí, si me deja, para terminar, con el tema de los menores, o sea, lo que no puede ser es que, a ver, otra cosa es la gestión. Yo entiendo que la gestión, porque está transferida, sea de la Comunidad Autónoma de Canarias y aquí concretamente del Cabildo, que es quien lleva los centros tutelados, ¿no? La gestión más directa. Otra cosa es el problema, o sea, porque el problema es un problema migratorio y por lo tanto un problema en el que se tiene que implicar. O sea, ¿qué es eso de que el tema de los menores es una solidaridad voluntaria? Pero es que, o sea, pero ya no, porque todavía se está hablando todavía de que los menores que van a otras comunidades autónomas es porque esas comunidades autónomas los quieren recoger. Y es que no estamos aquí hablando de una cuestión, estamos hablando o sea, del bienestar de personas que tienen todavía toda su vida por hacer. Claro. O sea, el mejor lugar para estar para un chico de 14, 15, 16 años es un albergue con 100 más. En mitad de la nada, al lado de un pueblo en Lanzarote como es la Santa. Pero qué locura es esta. No, y cuando salen... Claro, y luego ya cuando cumplen los 18. Si esto... cuando salen se les echa fuera. Y están buscándose la vida. ¿Y cómo se va a buscar la vida? Pues si no tienen la mayoría de estudios, no tienen trabajo. ¿Por qué van a hacer? Pues lo que pueden, buscarse pero no la se vida. puede estar hablando de solidaridad voluntaria. Se tiene que estar hablando de que los derechos de los menores se tienen que respetar en el Estado español y si el mejor lugar para hacerlo no es Lanzarote porque tiene un límite lógico del número de plazas, pues esas personas tendrán que ser derivadas a otros centros. Y luego también la inmigración, yo creo, porque estas son personas por lo general jóvenes que en su cierta medida conocedoras de la realidad, quiero decir, tienen sus redes sociales, son personas que... ¿Y qué no tiene nada que ver el inmigrante que viene ahora magrebí? No tiene que ver nada con el que venía hace... en el mundo global eran mucho más mayores, si estas eran de personas 30, tuviesen 40 claro años. que yendo a una embajada de cualquier país de la Unión Europea, a un consulado, no sé cuánto, tienen más fácil el iniciar su proyecto vital en otro país que no es el que le está dando oportunidades, no se arriesgaban de esa manera. Entonces es eso, lo decía Manolo, se cierra una manguera, pero sobre todo no se abre la vía legal porque Europa necesita mano de obra. O sea, la gente, porque luego la gente dice, hay muchos inmigrantes. No, Europa necesita de esta gente. Lo que pasa es que la vía por la que están llegando no es la coherente, la lógica, ni la humanamente necesaria. En fin. Bueno, vamos porque este tema va a seguir y va a ser muy recurrente en estos días, me da a mí, por el tema de que está el tiempo muy bueno y va a seguir viniendo. No quiere decir, los inmigrantes están ahí están esperando en la costa del continente africano. Bueno, por cierto, una noticia positiva es que el Cabildo de Lanzarote ha podido adquirir otras 2 guaguas más, Cabildo no, los centros turísticos, 2 guaguas más, híbridas en este caso, para la ruta de los volcanes, se llama, ¿no? La ruta de los volcanes en la montaña del Fuego. Bueno, son casi 600.000 euros lo que se va a invertir y ya con las 6 anteriores que se han adquirido, pues van a permitir sobre todo mejorar la imagen de la visita, porque las guaguas anteriores creo que tienen una media de 20 años, aparte que estaban a ser pues más sostenibles por aquello de que... Lo que pasa, Jorge, ¿sí? que había previsto una guagua inteligente que costaba casi 1 millón de euros para hacer esa ruta sin chofer. Al final... Había un proyecto, ¿no? Había un proyecto y yo creo que se gastó su dinerito en buscarse esa alternativa y al final no hemos sabido nada más. Lo de que la pasa es que era un guagua proyecto inteligente. también piloto en colaboración con las Que ya se encuentra una guagua universidades, inteligente, ¿no? a ver si la ponen de gerente. Porque... Pero no llegó a funcionar, No, creo, de una manera eficiente. No, como porque para estaba a mitad del garantías. desarrollo cuando cambiaron de administración en el Cabildo. Sí, y la este nueva gobierno no fue administración, continuista con esa idea tampoco. Prescindió de eso, sí. Prescindió. También es verdad, yo se lo decía aquí en aquella época de Eugenio, que yo en esa guagua, por muy inteligente que sea, no me montaba ni, vamos,
porque es peligroso, ¿eh? Bueno, y con un chofer que le puede dar, una persona le puede dar cualquier cosa en cualquier momento. Sí, sí, eso es verdad, usted tiene razón, pero yo me fío más Por del eso chofer. los Teslas son Yo los me fío coches yo más me fío vendidos más del mundo. Mira, déjame decir una cosita, porque he visto sí. a Marcos Vergaz en las imágenes y me alegra mucho. No tuve la oportunidad de darle mi más sentido pésame públicamente y creo que el trabajo es la mejor medicina, ¿no?, para abordar esta situación y esta posible tristeza que él Pues sí, sienta. de aquí ya lo hemos dicho desde hace unos días. Bueno, por cierto, hoy el juguete del viento, quizás más conocido, el que está en la rotonda de la Fundación César Manrique en Taíche, pues ha sido hoy precisamente, se ha quitado para, me imagino que limpiarlo, y con los vientos que ha habido, por lo visto me han dicho gente del Cabildo que se han estropeado algunos de los módulos y se ha tenido que reparar. Primero se quita, se llevan a los O sea, que talleres. es un juguete del viento para cuando no hay viento. No, hombre, lo que pasa es que el juguete del viento para cierto viento. Claro, cuando hay temporales, pues ya tiene más dificultades. Bueno, Pero se instaló hace muy poquito, ¿no? Se instaló hace Precisamente poco. de una rehabilitación venía. duró demasiado. Que además sí estuvo más de un tardó año. No, Más de un año, más de un muchísimo. año. Bueno, pues ya de momento vamos a estar sin ese juguetito durante un tiempo. Bueno, hay un tema, esto es un tema menor, pero hay mucha gente en Lanzarote que todavía practica un juego de la baraja, el famoso envite. Es verdad que ya cada vez menos, y sobre todo en Arrecife, ¿o no, Manolo? Porque en los campos todavía yo veo Bueno, mucho... yo creo que se sigue jugando bastante en la población más tradicional, más de aquí, está muy interiorizado. Pero sí es verdad que antes, hace 30, 40 años, jugábamos casi todo y ahora juega una parte más pequeña de la población, pero sí tiene, usted va a los bares y en las fiestas de los pueblos, los primeros días son para ese tipo de juegos de cartas. Bueno, pero creo que en Arrecife, al menos, vamos a ir al concejal, porque en este caso ha querido fomentar digamos, juego, que también tiene unos componentes culturales muy arraigados en cierta parte de la población de Lanzarote, pero que creo que en Arrecife es la primera vez que se va a hacer una especie de tour por todos los barrios y por toda la ciudad. La próxima semana llegará a la capital de Lanzarote el Arrecife Envite Tour, el campeonato de baraja más espectacular de la última década. Arrecife Envite Tour es una de las iniciativas desde el área de eventos y desarrollo que estamos llevando a cabo ahora. Recién abríamos inscripciones ayer a las 8 de la tarde y en menos de 24 horas ya tenemos más de 120 inscritos. La verdad que es una aceptación espectacular. Y bueno, este torneo, pues la idea es que se desarrolle en 5 jornadas, desde el 28 de octubre, que sería la primera, es el viernes que viene, hasta el 26 de noviembre, que tendrá lugar la gran final. Cabrera confirma que será un evento que no solo se desarrollará en el centro, sino que buscará su espacio en los diferentes barrios arrecifeños. Se va a mover pues, por el Centro Sociocultural de Valterra, por la Sociedad de Democracia aquí en Arrecife, por el Centro Cívico de San Francisco Javier, el Centro Sociocultural de La Vega y bueno, y la gran final que tiene la ubicación aún por confirmar, que será pues un evento yo creo que muy atractivo. Pues nuestra idea es hacer sentir jugadores profesionales y darle ese realce a las partidas. Tanto es así que se repartirán cuantiosos premios en metálicos que llegarán a los 5.000 euros. Para el primer equipo ganador son 2.000 euros, el segundo clasificado 1.600 euros y tercer clasificado 1.200. Por otro lado, Arrecife organizará una jornada de deporte inclusivo adaptado a personas con algún tipo de discapacidad. Las actividades se desarrollarán cada sábado y comenzarán con jornadas de tenis adaptado en las pistas del Lude e irán orientadas a niños de entre 4 y 16 años de edad. Bueno, Usua, yo creo que tú nunca has jugado al envite, ¿no? No he jugado porque no lo entiendo. En general yo creo que tú nunca has jugado a las cartas. Oye, perdóname, ¿Sí? mira, me Al alegro un mood. montón que nos copien en este caso, la porque brisca, los campeonatos de mus, por ejemplo, Sí. en mi pueblo, bueno, son a morir. Sí. Te quiero decir, no hay broma ahí, ¿eh? Después de la comida es lo más importante que tienen No, ustedes. por supuesto, pero que me Eso es refiero a vermut. que al envite no he jugado nunca porque no acabo como de enterarme entenderlo, bien, ¿sí? de un poco también de Hombre, la jugar picaresca. mal es fácil. Jugar bien hay muy Pero pocos que lo hacen. lo he visto y tengo que decir que es maravilloso, o sea, no sé, hay una tesis. Yo creo que es una buena idea. Y además, por las visitas que tiene la noticia, yo creo que tiene bastante demanda. Y el otro deporte exclusivo también me parece que es un importante. acierto. Ahora, lo que yo critico, y voy a aprovechar ya que me sacas este tema, es
que tenían previsto un triangular de lucha canaria desde agosto, ¿En Arrecife? que se iba a celebrar esta semana y que al final no se celebra. ¿Y por qué? Pues por lo visto, según me dicen, es porque el puntal que iba a venir se lesionó. Pero un puntal se sustituye por otro cuando es un campeonato. Yo nunca vi en ninguna fiesta de San Ginés que se suspendiera porque un puntal se lesionaba. Se cambiaba por otro, será mejor o peor, pero se preserva el espectáculo. Y me parece penoso porque se lo están tomando a la ligera. No y es un deporte fundamental. Nos están vendiendo jugar a las cartas como si fuera la gran panacea, que está bien y que se ha hecho siempre y que se sigue haciendo en la mayoría de las fiestas y que yo aplaudo. Pero hombre, un deporte como la lucha canaria es imposible a estas alturas que no tenga base, ni tenga clubes, ni tenga la oportunidad de disfrutar de un espectáculo concreto como es la lucha de una ¿Pero fiesta. te refieres a Arrecife? Sí, en Arrecife no hay Arrecife nada, no hay absolutamente club. nada, No hay absolutamente. nada. Es Yo increíble. que no juego al envite, prácticamente no juego casi ningún juego de cartas, y el envite menos, porque la verdad que me cuesta entenderlo, incluso cuando los veo no entiendo la dinámica. Pero sí me parece que efectivamente se ha quedado como un... O sea, aun siendo un juego, porque yo, mi generación, que estoy a punto de cumplir los 40 dentro de poco, juega mucha gente al envite, pero es verdad que se ha quedado solamente, parece, como en ámbitos o familiares o de los pueblos. En los pueblos sí es verdad, por ejemplo, en San Bartolomé hay un momento de la fiesta, ¿no? que justo las semanas previas o en los primeros días de la semana, que hay muchos torneos de baraja en general y el envite es uno de ellos, ¿no? Pero sin embargo, el darle esta proyección más urbana, más en el centro cívico, en fin, con la posibilidad de ganar premios, de que haya determinadas personas que se animen y que se conviertan un poco dentro de ese ámbito en estrellas, digamos, o en más o menos conocidos por ser buenos en su, ¿no? Como lo hay del ajedrez o como lo hay de cualquier otro juego, me parece positivo porque al final es un elemento también, aunque sea lúdico y tal, de la identidad de este pueblo, ¿no? Como puede ser el juego del envite. Aquí en política han estado muchos buenos jugadores de envite y han hecho muchos pactos y han roto otros muchos, Sí, sí, gracias a la seña. Gracias a la seña. Y uno de los buenos, que no cabría en el perfil que intentaba definir Tomás del jugador de envite, es Manolo Fajardo Paladea, que le encanta jugar y encima es bueno. Sí, no, porque sabe engañar muy bien. No, O sea, hablar en lo clave, digo en ¿no? broma, Sí, sí, el envite en parte es engañar al otro, engañar, hacer señales que no son, claro. porque muchas veces no llevas nada y vas a arrastrar sin nada y el otro cree que Otro tú que vas juega muy bien antes- es Sergio Machín. Sergio Machín juega Decía muy bien antes también, pero bueno, picaresca, Sergio pero- Machín es del campo. Decía antes picaresca que la habrá, pero me quería referir a picardía, ¿vale? Pero efectivamente esos modos, digamos, esas frases que utilizan también para ellos saber de qué mano va el contrario. Yo esto lo vi una vez y creo que es uno de los campeonatos además más participativos en Guatiza. Y es impresionante, o sea, la cantidad de gente que había, el ambientazo, pero bueno, también y antiguamente, echo de menos más mujeres, es verdad por que ejemplo, por decir algo. Antiguamente, bueno, eso lo saben toda la gente de Lanzarote ya que peinan canas hace tiempo. Antiguamente en los pueblos, sobre todo en los pueblos y en los bares de Arrecife, también de los barrios, mucha gente estaba jugando en la mesa y alrededor habían como 10 o 15 personas, ¿no? Viendo el partido, viendo la partida. Y muchos se jugaban verdaderas fortunas en partidas ya más profesionales. escondidas, ¿no? Sí, y se jugaban incluso las propiedades que tenían. Las propiedades, eso era lo peor. Bueno, vamos ahora con nuestro invitado, pero primero a publicidad. Bueno, hoy estamos con uno de los líderes de Podemos en la isla de Lanzarote, que además es consejero de Empleo, Vivienda y Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote. Don Jorge Peña, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge, pues encantado de estar aquí, como siempre, en Café de Periodistas. Después hablaremos de sus áreas, pero antes de nada, la noticia que sorprendió a algunos, a otros menos, es que usted opta a ser candidato por Podemos en las próximas elecciones al Cabildo de Lanzarote, a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. De momento que tenga entendido, solo hay otro contrincante, que es Nicolás Saavedra, que es concejal, en este caso, de Asuntos Sociales, en Tías, ¿no? Sí, hombre, estamos inmersos en un proceso de primarias que queremos que sea amable, que no sea esos procesos de primarias que históricamente parten el partido en dos, porque yo creo que no estamos para eso.
se ha abierto... Ya están partidos como para partirse más, ¿no? Como decía uno. Bueno, en todas las partes cuece nada, Jorge, pero en sí. todo, es que no escapa. Sí. El PSOE es el que más está escapando, hay que decirlo. Pero bueno, todo. realmente se abrió. Yo creo que por poner en valor el trabajo que estamos haciendo en el Cabildo y tratar de revalidarlo, pues me puse a disposición de los compañeros y compañeras, di ese paso adelante. Nicolás también entendió que él también quería optar al Cabildo. Somos amigos, somos compañeros y simplemente pues los... Pero representan diferentes, digamos, sensibilidades dentro del partido. ¿O realmente, simplemente es porque cada uno tiene ambición de ser...? Yo no le diría tanto, aquí no hay tanto... Sí que es un partido con múltiples sensibilidades, múltiples voces, pero no hay tanto corrientes internas, sino simplemente eso, ponerse a disposición, dar el paso adelante, que no es fácil, porque no hay tanta gente que quiera dar el paso hoy en día a la política de primera línea, y en ese sentido, pues nada, intentar... ¿Y cuándo es la votación? Pues en estos días tendremos la votación y el 4 de noviembre sabremos ya los cabezas de lista y los que incorporarán los cuerpos de las listas para el Cabildo y para Pero primero se elige al candidato, entiendo. Sí, en principio hay un periodo de avales, de unas certificaciones, una serie de trámites administrativos, se abren las votaciones y el 4 de noviembre sabremos ya quién ha elegido la militancia. Usted sabe que en la matemática había una diferencia entre combinaciones y variaciones. En las variaciones, el orden era importante, en las combinaciones el orden no era importante, era lo mismo. Correcto. 1 más 2 que 2 más 1. Y en este caso lo digo porque usted dice que se propuso, y después se propuso también Nicolás Saavedra, cuando Nicolás Saavedra dice que él se propuso en una asamblea, que incluso la gente pues aplaudió su decisión y que sin comentar nada, usted, acto seguido, acabada la asamblea, presentó su candidatura. Me dio la impresión, oyéndolo, que lo bebía como si fuera cierta traición. Pero esa pregunta me la contesta usted si quiere, pero no, pero yo quiero ir más lejos. Un periodista de raza y veraz. Yo quiero ir más lejos. Que es que en esa misma asamblea se decía que Nicolás Saavedra iba a ser elegido consejero no electo. Sí, es que eso fue lo que se eligió. Y él daba como fecha el próximo jueves. ¿Realmente ustedes, que son los electos, van a apoyar a Nicolás Saavedra? ¿Van a pedir a la presidenta que haga realidad esa exigencia del partido de ustedes? Sí, yo creo que usted ha confundido dos términos. Una cosa fue... yo no he confundido ningún término. Sí, en la asamblea no se eligió. Son dos cosas. No, yo no digo que lo hayan candidato. elegido, sino que él dio a conocer que se iba a presentar, que es distinto. No, pero no tiene nada que ver. Ahí no se habló de avales ni de candidaturas, sino simplemente se votó si la gente apoyaba que fuera propuesto como candidato a consejero no electo de Medio Ambiente. Eso está ya metido en registro general. ¿Y se aprobó? Está tramitado. Sí, se aprobó por unanimidad, creo que menos 2 o 3 abstenciones. Ahí no se habló nada de candidato ni de nada, simplemente los candidatos cuentan con unos avales personales y colectivos. No, ya lo que es la selección la conozco. Sí. Pero que el día que no hubo ninguna aclamación popular como candidato, que lógicamente pues tiene... No hubo aclamación. No, nada de eso, no se habló de nada de candidaturas a las primarias. Pero ustedes van a apoyar, yo creo que lo importante es saber si ustedes van a apoyar el hecho de que se le elija consejero no electo o no. Manuel, yo a Nicolás lo apoyaré dentro del partido, fuera del partido, como amigo, porque es una excelente persona, un excelente profesional y se ha dejado la piel, y yo a su lado en lo peor y más crudo de la pandemia. Entonces, es que no sé, a veces tengo que ponerme en el papel de que es mi, entre comillas, contrincante en estas primarias, pero al final yo lo que declaré es que mi filosofía sería que si tengo el apoyo de los compañeros y compañeras, integraré, por supuesto, al resto de candidatos y que apoyaré sin fisuras a que salga elegido. Yo creo que no nos queda otra. Y no estamos para más guerras internas ni caínismo en la izquierda, que históricamente bastante hemos tenido, y así estamos como estamos. Yo creo que es un momento de unirse, de hacer un frente amplio, de confluir, y si no, pues los electores nos lo van a penalizar. ¿Pero van a elegir entonces del consejero no electo a...? Está propuesto ya, está metido en registro y está haciéndose los trámites oportunos, entonces en breve... ¿Se refiere al registro del Cabildo? Sí, sí. Es decir, que ahora tendrá que ser la presidenta quien decida finalmente Correcto. si lo nombra o no lo nombra. Tomás. Sí, Jorge, pero estos procesos que son muy interesantes desde el punto de vista democrático, ¿no? De que se presenten diferentes candidaturas y tal, desde mi punto de vista pueden no tener mucho sentido lógico cuando se puede llegar a acuerdos. Es decir, porque usted va a un enfrentamiento, en este caso en primarias, porque no se llega a un acuerdo para ocupar
Porque es que tampoco, también vamos a mirar un poquito para atrás y démonos cuenta de que toda la gente que se presentó en esa candidatura de hace 3 años y medio, ¿no? O sea, las últimas elecciones, hay gente que se ha quedado ya por el camino. Es decir, son menos rivales potenciales, ¿no? O sea, hay un grupo de personas como Leticia Padilla, como alguna gente de ECUA y tal, que da la impresión de que ya han cogido su propio rumbo. Entonces puede sorprender que siendo pocos, ¿no? Digamos así, que no haya espacio para todos, para por lo menos, mire, yo voy para aquí, tú vas para allá, pero no vayamos a un enfrentamiento. Y entonces yo ahí rebobino y me doy cuenta de que algún problema ha podido haber, o no, y usted ahora me lo dice, en Podemos Cabildo. Y todos recordamos que hay una consejera no electa que fue designada, sobre todo, me da la impresión, a partir de buenas, vamos a decirlo así, de buenas impresiones que tenían a nivel Canarias sobre ella, me refiero a Elena Solís, es designada como consejera y en cambio son ustedes, los consejeros electos, ¿no?, los que le piden a la presidenta que la destituya. Y no sé si por ahí, porque luego vemos, por ejemplo, a Nona Pereira, que también ahora va a Recife, que dice que Elena Solís no es que sea necesaria, sino que es imprescindible. Entonces, yo ahí cuando veo que una persona apoyada a nivel Canarias por Podemos es colocada como no electa, pero los electos se la cargan, le dicen a la presidenta que la quite de en medio, y luego uno de esos no electos se presenta al Cabildo y otro, apoyado a parecer por Podemos Canarias, no sé si la gente se está enterando, pero me da la impresión, quiero decir... No creo que mucho, pero bueno. O sea, ¿tiene algo que ver el que se haya presentado el señor Saavedra con un cierto, digamos, incomodidad por parte de la organización en Canarias con aquello que ustedes hicieron con Elena Solís u otra cosa que hayan podido hacer en el Cabildo? Una reflexión muy interesante. Hombre, yo iría más a una lista de consenso, seguramente con los cuadros que tenemos, pero el sistema es el que es y las propuestas son las que son. Efectivamente ha habido desencuentros, como siempre, esto es como una relación, como un matrimonio. Una persona muy querida mía me dice que el amor es un cultivo y hay que ir regándolo día a día, ¿no? Es muy difícil a veces el llegar a una institución, nosotros éramos una lista, como usted muy bien conoce, basada mucho en gente de la calle, en independientes, y aquí hay mucho político profesional y es un ecosistema muy duro, el Cabildo. Estamos luchando por cambiar un poco y efectivamente ha habido problemas con la señora que usted me menciona, que la mando un cariñoso saludo porque no está pasando ahora momentos personales muy buenos. Y la verdad que se tomó esa difícil solución consensuadamente con una reunión que tuvimos con Noemí Santana, con Laura Fuentes, con Nona Pereira, y se llegó a la decisión pues que a pesar de que era una persona muy formada en el ámbito medioambiental, pues no había cuajado con los cuadros técnicos del Cabildo, no se estaban llegando a resultados y sobre todo había una falta de confianza mutua. Una decisión dolorosa y sí que ha podido producir ciertas fricciones. Entonces, era amiga personal de Nona Pereira, yo entiendo que la aprecie y que quiera contar con ella, pero nosotros tuvimos una decisión difícil, porque cuando haces un acuerdo electoral te dicen, nombra a quien quieras, de máxima confianza. Y nombras a una persona y es difícil y duro cuando no funciona la historia y tienes que tomar esa decisión. Para terminar ya con este tema, Nona Pereira, porque como de verdad que la gente que no está en ese ecosistema de Podemos es que no entiende casi nada, ¿no? Pero Nona Pereira, yo ahora mismo que soy periodista, llevo 40 años casi trabajando en el periodismo en esta isla, no sé ahora mismo si está con ustedes o si pertenece a la misma sensibilidad. Nona Pereira es candidata a ser alcaldesa de Arrecife por Podemos en las primarias. Sí, la única que se ha presentado. Pero me recuerdo que está de acuerdo con ustedes también la apoyan, me refiero. Nosotros la decisión en su día se tomó colegiadamente, me sorprendieron un poco las declaraciones, supongo que nacidas del cariño que tiene, que son amigas ellas de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que ser profesionales y hay que ser objetivos y que por encima de las personas están los proyectos y las ideas y como dice Tomás, hay mucha gente que nos ha apoyado. Mucha gente se ha quedado por el camino, ha habido muchos problemas y realmente debemos demostrar que somos desde Podemos o desde la confluencia que se forme o el instrumento que se forme, un partido que está en la calle, que es reivindicativo, pero también de gestión. Tienes que encontrar ese equilibrio, porque mientras no estés en las administraciones y puedas tocar el presupuesto y puedas incidir en la vida de la gente, pues puedes ser un activista o puedes ser una persona que te sientes el más puro de la izquierda clamando en el monte, pero no podemos caer en la irrelevancia. Una cosa que coincidía con la compañera Noemí Santana, que coincidimos en las jornadas de la dependencia, que por cierto fueron un éxito en Jameos, que no podemos caer en la irrelevancia, ¿no? Como le pasó pues, a los compañeros de Izquierda Unida, que tienen una organización muy fuerte y un suelo ahí que se mantiene, pero que por desgracia han ido perdiendo representación en las instituciones. Nosotros no estamos en nuestro momento más dulce, hay problemas internos, hay problemas externos, pero nos plantamos y si una persona cae, pues otro cogerá el testigo, las personas no somos tan importantes, no somos un partido de hiperliderazgos, quizá lo fuimos más en la época de Pablo Iglesias, ahora es un partido muy coral
intenta que les funcione la democracia interna en los círculos, a veces con problemas, ¿no? Pero en eso estamos, en esa lucha. Venga, va a cerrar, Manolo, la última. Muy coral. Yo he visto corales de pueblo con menos gallos. De todas formas, yo creo que hay una exposición evidente. Si ustedes dos están ahí y le traen a alguien y se lo ponen de consejero no electo y encima lo apoyan, lo arropan para que se presente de candidato a la presidencia del Cabildo, yo creo que, oye, es evidente con quién está contando la dirección del partido, es evidente que hay implícito un cuestionamiento a lo que ustedes dos están haciendo. Yo no sé qué libros leen ustedes, pero... electos actuales, ¿Te a los dos refieres consejeros a los dos actuales. consejeros, a Barro y a Jorge Peña? Pues sí, se puede entender así, que no hay un apoyo decidido de la organización del partido, efectivamente, porque yo no soy ni representante del aparato ni representante de nadie. A mí me ha invitado gente muy cercana, compañeros y tal, a dar el paso, sin más pretensiones, porque tampoco yo tengo un afán de liderar nada ni de permanecer en el cargo. Siempre hemos dicho que nuestro paso es temporal, que Miriam, si cuando acabe, se irá a su puesto de Kelly, de limpiar habitaciones, yo a mi despacho, pero sí que es cierto que, oye, que a veces te gusta que tener un apoyo más decidido, ¿no? Pero quizá nosotros tenemos una organización que tiene unas peculiaridades, una organización muy coral, con muchas sensibilidades, y con eso hay que jugar, y con estos miembros tenemos que hacer una cesta. Pero de verdad que tenemos ganas, que Miriam y yo estamos trabajando día a día, que estamos poniendo en pie proyectos súper interesantes. Ahora es un momento en el que el Cabildo tiene fondos remanentes, fondos FEDECAM, fondos Next Generation. De eso vamos a hablar ahora. ¿Y por qué no se aprueban los presupuestos? Bueno, pues eso es una historia que la verdad que a mí me preocupa, porque tiene que cerrarse los ejercicios de todas las empresas participadas por el Cabildo, ha habido ciertas dificultades. Para nosotros, como puede comprender, en año preelectoral lo ideal sería estar trabajando por mejorar la vida de la gente y venderlo día a día. Son retrasos injustificados que ahora tenemos que cerrar el año pues muy deprisa y corriendo, que sí que se van a hacer cosas gracias al gran trabajo de los técnicos y técnicas del Cabildo, que la verdad, pese a la mala fama que tienen los servidores públicos, hay gente excepcional. Que ahora en el Cabildo menos, ¿eh? La verdad que en el Cabildo hay gente muy buena. No, me refiero que tienen menos fama. Tienen menos mala fama, sí, porque tienen un nivel, la verdad, que oye, que siempre hay algún garbanzo negro en toda la empresa y en toda la familia. En todo el mundo. Pero hay una cuestión, usted está en una consejería que a veces dice que tiene pocas competencias, porque realmente en vivienda, pues realmente el Cabildo tiene muy pocas competencias, pero usted aquí, y me imagino que en otros medios igual, se comprometió que iba a intentar desde el Cabildo pues echar una mano para que la gente más desfavorecida puedan contar con vivienda a bajo precio o gratuita. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando... Pero ha pasado 3 años y todavía... Bueno, 3 años, yo empecé el 5 de enero. Estamos en colaboración con el Visocam, con el Instituto Canario de la Vivienda, tenemos un proyecto para adquirir vivienda, lo que pasa es que el mercado está muy caliente y con las características que nosotros ofrecemos, los constructores y promotores no corren por vendernos esa vivienda, pero tenemos un proyecto para adquirir vivienda, para ponerla a servicio del Gobierno de Canarias. Tenemos una línea de atención para subvenciones y ayudas a vivienda. Estamos también asesorando personalmente a todos los afectados de Valterra, que en breve se les va a entregar su vivienda con las escrituras regularizadas, y tenemos un proyecto que está ya en marcha para dar una ayuda económica a todos los ayuntamientos para tener una alternativa habitacional en casos de desahucio. ¿Pero está usted contento con su gestión y con la gestión del Cabildo? Por supuesto que no. Yo no estoy contento con el tema de la vivienda, en ninguna de las gestiones, porque creo, soy muy crítico, que no se llega a todos los objetivos 100% que tenemos que llegar. Y en vivienda, desde luego, que no estamos para sacar pecho. El Gobierno de Canarias es el que tiene la competencia. Venimos de un atraso histórico de 27 años en los cuales no se ha construido una vivienda de protección oficial en la isla. Pero lo de la herencia recibida tampoco me gusta a mí de comodín para todo. Estamos ya trabajando... Puede tener un tiempito, pero tampoco vamos a estar 4 años con... Desde luego que es un tema importante. El empleo digno y la vivienda de calidad son las condiciones sine qua non para una vida digna. Y tenemos un problema de gentrificación, de desequilibrio entre la oferta y la demanda que está mal y se puede poner todavía peor. Recordemos que situaciones como las de Ibiza, otros territorios muy tensionados en los cuales prácticamente es imposible para la clase trabajadora o para la gente sencilla alquilar y comprar. Y aquí estamos en un proceso similar. De hecho, casi toda la población trabajadora vive en los barrios de Arrecife y luego se desplaza a Playa Blanca, Playa Honda y Costa Teguise, sitios donde les es imposible Precisamente ayer teníamos aquí al que fue presidente del Gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, y Manolo le hacía una pregunta que yo creo que era bastante acertada, en el sentido de que muchas veces se planifica, y no se planifica bien, incluso a la hora de hacer vivienda. Me refiero que ahora mismo uno de los problemas más graves que tiene Lanzarote, sin duda, es la falta de vivienda, pero no solo de viviendas sociales.
Es todo que tipo. yo creo que hace falta viviendas que estén asequibles, que sean asequibles para un trabajador de clase media que gane 1.500, 1.600 euros y que con la pareja puedan ganar 3.000 euros y puedan ir a una hipoteca y tal. Pero es que es imposible. Ahora mismo usted va a Playa Blanca y no hay prácticamente, no hay vivienda en el mercado. ¿No cree que se debe de cambiar esa política, quizás de ayudar a que la gente le pueda sacar más barato, salga más barato un alquiler, pero también a la vez promocionar o facilitar que el inversor privado invierta en vivienda? Claro, es un tema que no tiene una solución fácil porque están implicadas varias administraciones, el gobierno central, el gobierno autonómico sobre todo y las administraciones locales, que son las que tienen suelo, y el cabildo, ¿no?, que es una administración sin suelo. Entonces, lo importante es que los ayuntamientos cedan suelo para viviendas sociales, que se fomente la construcción de viviendas, que la vivienda no se considere un bien de especulación, porque es que hace poco salió una noticia que los propietarios de las viviendas se quejaban que solo les sacaban un 3, un 4, no sé qué. Y vamos a ver, es que para forrarte y para ganar dinero, la vivienda no debería ser. Lógicamente, el que se lo ha ganado con su sudor, pues tiene derecho a disfrutarlo, a hacer el uso que quiera. Pero tenemos un problema muy serio que debe ser atajado, pues interviniendo en los precios, interviniendo en la planificación de los suelos y una intervención decidida, que también el gobierno del Estado a veces ha habido un debate bastante tirante entre los socios de gobierno, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, pues por compromisos electorales, porque muchas veces no es fácil intervenir en un derecho fundamental, que es la base de todo nuestro sistema, como es la propiedad, pero toda la propiedad está supeditada al interés general. Y la vivienda, como dice el artículo 47 de la Constitución, debe ser un derecho fundamental para todos y para todas. Y ahora mismo no lo es. Tomás. Sí, con respecto al asunto del empleo, justo, bueno, creo que debe ser que ha debido publicarse en las últimas horas, justo que la Confederación de Empresarios de Lanzarote reclama actuaciones para frenar la subida de parados de larga duración en Canarias. Y efectivamente, tenemos ahí a un grupo poblacional importante, o sea, tenemos a una economía que está funcionando. De hecho, hoy escuchaba que el BBVA en estas previsiones que hace le coloca a Canarias con la tasa de crecimiento más alta del Estado, por lo menos para este año, ¿no? Es decir, ante la incertidumbre general, por lo menos está funcionando el sector Por el tema turístico. turismo. Y por lo tanto hay empleo, el otro día salía también una previsión de aumento de la población canaria para los próximos 15 años espectacular, pero tenemos una población aquí que ni funcionando la economía y aún siguiendo llegando gente nuestra de Canarias, de Lanzarote, gente nuestra, gente que vive aquí, quiero decir, que no consigue empleo, ¿no? Ahora mismo el dato, lo decía por aquí la Confederación de Empresarios, que es en torno al 39% de la población parada, de los parados, el 39% lo son de larga duración. Y es como parece un sitio donde se entra y no se sale, ¿no? O donde hay muchas dificultades para salir. No sé si el Cabildo de Lanzarote, porque sí, sabemos que hay planes de empleo puntuales, planes de empleo para los jóvenes, pero para esta gente que lleva tiempo en el desempleo, que necesita una reformulación, un reciclaje, ¿qué es lo que se ofrece y si hay una línea de actuación concreta para ello? Sí, efectivamente tenemos un problema porque los números macro no son malos, los números de empleados, pero si ponemos la lupa en las calles, en los barrios, en los pueblos, vemos que hay mucho empleo precario y sobre todo mucha población que está excluida, pues gente joven que abandona los estudios y luego tiene familia muy pronto o no tiene una titulación ni siquiera la secundaria, y gente mayor de 45 años que prácticamente no tiene titulación. Estamos poniendo en marcha toda una serie de programas de formación para acreditar la experiencia profesional y para darles herramientas para poderse mover en el futuro. Estamos poniendo en marcha planes de empleo de la mano de los ayuntamientos y propios, como ha sido el Plan de Empleo de Transición Ecológica. Ahora tenemos un plan de empleo verde y social dotado con casi 2 millones de euros para movilizar a toda esa población y dotarla de recursos, pero es un problema serio, un problema porque hay mucha gente que se está quedando al margen en la cuneta de la sociedad. Tenemos un problema estructural porque el paro en la sociedad capitalista hay un paro estructural creciente, yo decía del 24%, pero estuve hablando con un economista el otro día y me decía que las previsiones es que prácticamente el 50% de la población se puede quedar al margen del mercado laboral por la digitalización, la robotización, la deslocalización. Es decir, que el ingreso mínimo vital, la renta básica universal va a ser básica para rescatar a todas esas personas, pero desde luego tenemos que incidir en que tengan una aportación a la sociedad, que tengan un empleo digno, y ese es un reto. Desde luego que estamos haciendo cosas. Yo, como me decía, satisfecho, pues hombre, yo tengo el honor de dirigir una consejería que tiene 13 millones, que maneja 13 millones de euros, que maneja fondos FEDECAN, Next Generation, tenemos programas para emprendimiento, ahora tenemos CREA Lanzarote, un proyecto para 93 iniciativas verdes y digitales, tenemos un proyecto de emprendimiento femenino activas, pero siempre... ¿Pero a qué público va, o a qué parado, a qué persona? Pues el target principal son jóvenes
sin titulación y mayores de 45 años, pero hay muchos colectivos a los que nos dirigimos. Tenemos proyectos con personas con discapacidad, hemos hecho el primer plan de empleo para el colectivo LGTBI y trans. Es decir, hay muchas bolsas, pero sobre todo eso se produce, como decía, unos parados de larga duración que muchas veces van tirando de convenios y los convenios no les dotan de herramientas para incorporarse al mercado laboral, sino que es su propio mecanismo de subsistencia. En ese sentido, caemos a veces en un asistencialismo, ¿no? La lucha que tengo es que se les dote de herramientas, que hay una formación, la FP está funcionando de lujo, tenemos un proyecto con Zonzamas de tutorización, de búsqueda de talento, y hay ramas en las cuales el 80% de los chicos y las chicas son empleados, sobre todo en ramas como microinformática, programación. Se ha denostado la formación profesional, sobre todo dual, creo que es el futuro, con una universidad, por supuesto, más viva y conectada con el mercado laboral. Pero hay un reto porque seguimos teniendo bolsas de empleo y sobre todo empleo precario. Yo el problema que veo es que sobre el papel hay mucha gente empleada, pero no hay una responsabilidad social corporativa de las empresas. Tenemos grandes firmas, grandes fondos buitre o grandes empresas, no vamos a llamar que todos son fondos buitre, que son los propietarios de muchos grupos hoteleros y de hostelería, cuya responsabilidad social corporativa no revierten esos beneficios en nuestra isla. Es decir, se pagan unos empleos precarios, nos dejan el consumo de suelo, nos dejan la gestión de los residuos y realmente hay sueldos que no han subido en 10, 15 años. Es decir, tú puedes ir a una suite que te cuesta 300 o 400 euros la noche dormir y la compañera que la limpia, cobra 2 euros por habitación y tiene que hacer 14, 15, 16. Un jefe de rango, un jefe de cocina, pues vemos la evolución de los sueldos, prácticamente una paralización en 10, 15 años. Y ese es nuestro reto, tener un empleo, un turismo de calidad, porque el turismo es nuestra industria y de verdad, que se nos llena la boca a los políticos, la diversificación, la reindustrialización. Lanzarote tiene un potencial inmenso. O sea, yo trabajo con gente a través del área de medio ambiente que estudia cetáceos, que estudia la geofísica, la vulcanología, y esto podría ser un laboratorio de Europa de estudio de nuevas tecnologías, de estudio de nuestra geofísica, la vulcanología, y realmente lo único que hacemos es ser los camareros de Europa, que es un trabajo muy digno, pero creo que tenemos que replantearnos el modelo de desarrollo de isla que queremos para los próximos años. Yo creo que también se está quemando generaciones, han ido quemando generaciones de jóvenes, que después al final, de gente de aquí, de Lanzarote, que finalmente le cuesta mucho encontrar trabajo, incluso gente que está cualificada. Manolo. Está bien que ustedes hagan ese tipo de cosas, pero yo creo que el gran error es que se intentan hacer cosas singularizadas que no tienen continuidad. A mí me parecería mucho más rentable si el Cabildo, que no tiene competencia en cuanto al desempleo y demás, se dedicara a estudiar para detectar los errores del mercado laboral de Lanzarote y presionar a quien sí tiene responsabilidad para que nos equipase a través de la formación reglada para atender esas necesidades, sería más eficaz. Porque yo lo que veo es que sí, tiene 13 millones, lo gastan en cositas muy concretas y al año siguiente desaparece. Mucha de esa gente no acaba integrándose, se benefician ciertas empresas con unas ventajas que no sabemos realmente si fueron simplemente mejorar su cuenta de resultados, y ese tipo de cosas yo sinceramente me las cuestionaría. O sea, no entrar a saco, esto hay, venga. También es verdad que no queda otro remedio cuando se entra tan tarde, pero yo necesito un análisis de esas características. Sí, desde luego, Manolo, no se cambia el Cabildo ni el mundo en un año, pero sí que es cierto que somos ambiciosos en el sentido de que queremos cambiar el paradigma. Es cierto que la educación, y aquí tenemos un docente sentado en la mesa, es condición de desarrollo, es decir, no podemos permitirnos el lujo de no formar a nuestros jóvenes o que los que se forman y realmente tienen talento, todos se vayan fuera. Y nosotros tenemos programas como Nuevas Oportunidades de Empleo o Next 30 para que los menores de 30 años desempleados tengan una primera oportunidad e intenten quedarse en la isla. Y desde luego un sistema de educación pública en el cual tenemos que ir a La Laguna o a Granada o a Madrid pagando un piso, pagando una residencia que vale un montón de dinero, ponemos un sistema que sea fácil, a pesar de que intentamos agilizar el sistema de becas desde las distintas administraciones, que sea fácil para familias sencillas y trabajadoras. Sería lo suyo aumentar la oferta formativa que tenemos en nuestra isla. Yo creo que el futuro también nos va a deparar una formación mucho más en entornos virtuales, online. Claro, hay que ver la brecha digital, porque también hay familias que no tienen acceso a los equipos, a la conexión, pero ya te da, hay universidades totalmente online, aparte de la clásica UNED, pero tenemos que luchar efectivamente por tener un mercado formado en formación profesional, en formación continua para el empleo, eso desde luego que sí. Pero a veces da la sensación también, Jorge, este tipo de cursos que hace mucha gente, yo veo gente y conozco amigos de hijos
amigos de mis hijos y tal, que se apuntan a 1000 cursos y lo que hacen, pasan 5 o 6 años apuntándose en cursos, pero en no cursos trabajan, que no sirven para nada muchas veces. Dar cursos se ha convertido en un negocio en también. un negocio, por eso digo que... Venga, Tomás, si quieres ya hacer la última pregunta al amigo Jorge, porque no tenemos que ir. No, a mí me interesa sobre todo, pues ya para terminar, esa línea que hablaba de cooperación, porque yo creo que hay un problema, digo, me citaba como docente, en el tema de la orientación de los chicos, o sea, llegan a los 16 años, que ya es edad de trabajar, ¿no? Pero algunos que no quieren seguir estudiando, pero tampoco saben qué hacer, o sea, no se les orienta convenientemente en los centros educativos, porque a nosotros tampoco nos informan lo suficiente para explicarles la cantidad de salidas laborales que existen, que no tienen que ser necesariamente en la universidad, o sí, pero dentro del y que sobre todo se ajusten a sus necesidades, a sus gustos, a sus inquietudes, etcétera. Con el tema de la formación profesional, ¿qué está haciendo el Cabildo? ¿Hay alguna línea de cooperación? Porque yo sé que ha avanzado bastante el Sonsama como centro y la variedad, pero también sé que hay carencias, por ejemplo, en las propias plazas que se ofertan, hay muchísimos chicos que se quedan fuera. ¿Cómo ve ese tema de la formación profesional? Nosotros, por lo que nos compete, yo he tenido conocimiento de la formación profesional por un programa que tenemos de tutorización y de detección de talento con la Fundación de Las Palmas, con la FULP, que está funcionando muy bien, ponemos nuestro pequeño granito de arena, pero sí, efectivamente, es insuficiente. Es decir, la sociedad lo que reclama es muchos técnicos formados, técnicos mandos intermedios, y realmente he habido una época en la cual el ideal era ir a una formación, a un grado, a una carrera, y realmente hay que detectar las necesidades del sistema. Ahora hablaba de la CEL, con la Confederación de Empresarios de Lanzarote trabajamos mano con mano, a pesar de que se nos achaca a veces que la gente de izquierdas no queremos a los empresarios. Aquí sobre todo tenemos pequeño empresario y autónomo, que al final es uno que trabaja para sí mismo. Tenemos una línea de ayuda de 245.000 euros con la CEL para asesoría de sus propios socios y creación de nuevas empresas. Y desde luego que la formación y la educación es un reto. O sea, yo no me deja dormir porque desde luego nosotros podemos sostener a la gente que no tiene una formación con un plan más o menos asistencial, pero debemos dotarlos de herramientas para salir para adelante. Y la gente joven yo creo que está muy perdida, que no es consciente de las salidas que tiene, y ahí tendríamos que articular un sistema para poder ofrecerles no solo la opción, sino la ayuda. Yo siempre digo que si un preso come 3 veces al día, ¿por qué no puede haber una residencia pública en la cual un chico, una chica pueda dormir y se le ofrezca ese recurso? A mí me parece que a pesar del sistema de becas todavía hay un sistema cada vez más clasista, no sé si coincidirá conmigo, en el cual se está yendo a máster privados. Para el CAP también te están poniendo un máster privado en vez de las pruebas que había antiguamente, y eso lo que hace es un corte para las familias que tienen ciertos recursos y no. Y creo que debe potenciarse que la persona que tenga talento, el niño o la niña que valga, debe dársele todo el apoyo para que llegue hasta donde pueda llegar. Y eso hoy en día creo que no lo estamos haciendo bien. Y en eso entonar el mea culpa. Ya digo que estamos en la lucha dentro de la medida de nuestras posibilidades, nuestras competencias, pero queda mucho camino. Jorge, queda mucho por hacer sin duda, y es verdad que teniendo todavía Canarias, seguramente se dice habitualmente, a una de las generaciones más preparadas de su historia, todavía sigue habiendo muchas personas, muchos jóvenes sin formación y muchas personas con dificultades, con formación, con dificultades para poder encontrar un empleo en esta isla, cuando realmente ahora mismo estamos casi atravesando los mejores tiempos económicos de la isla después bueno, antes de salir la pandemia, ¿no? Gracias precisamente al turismo, que evidentemente es el sector tractor, el sector que mueve la economía, pero evidentemente hace falta algo más. Sobre todo hay que crear riqueza, pero para que puedan vivir mejor los que estamos aquí en esta isla. Don Jorge Peña, consejero del Cabildo, buenas tardes. Buenas tardes, un placer como y siempre. Y hasta otra ocasión. Tomás también, buenas tardes. Manolo, muchas gracias. Y nosotros no es una amenaza, pero mañana aquí a la misma hora. Buenas tardes.